Bueno, estamos con Patricia Lafrati, que es periodista, locutora, conductora, es directora de Innovar Sustentabilidad. Es un medio multiplataforma de comunicación que promueve prácticas integrales de sostenibilidad. Quizás esa es una buena manera de resumirlo, pero vamos a dejar que ella lo comente mejor. Pato, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, el gusto es mío, Juan. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Bueno, vamos a empezar. Mucha gente habla de responsabilidad social, de sostenibilidad, de sustentabilidad como cosas equivalentes, a veces como cosas distinguibles. Vos sos experta en estos temas. Echanos luz sobre el tema. ¿Qué es cada una de esas cosas? Bueno, la verdad es que voy a caer en un lugar común y voy a decir que todo tiene que ver con todo. En definitiva, lo que yo digo cuando hablo de responsabilidad social, de sustentabilidad, de sostenibilidad, es que ubícate vos en el lugar donde estás. ¿Cuál es la responsabilidad que asumís frente a tus hijos, a la educación de tus hijos, frente al planeta, al cuidado de la naturaleza, frente a tus relaciones con la comunidad, en tu vecindario, como ciudadano? La verdad es que es la responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos dentro del rol que nos toca. Yo no puedo dejar de asumir una responsabilidad dentro de mi espacio de trabajo y sí asumirla dentro del espacio de mi casa como mamá. Digo, tiene que haber una coherencia. Sustentabilidad y porque tengo que generar un sustento también de todo lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos a pensar en las empresas particularmente, en que tienen que tener políticas de sustentabilidad. Sí, obviamente que tienen que tener políticas de sustentabilidad porque tienen que hacerse responsables de cómo producen los productos que producen o los servicios que generan. Pero la verdad es que esa sustentabilidad tiene que generar un ingreso económico, porque la empresa nació para generar negocios y para abrir oportunidades de trabajo, y eso tiene que hacerse con una rentabilidad y una generación de negocios. Y tiene que ser sostenible, ¿por qué? Porque yo la verdad es que a la sustentabilidad la veo como sostenible en el tiempo. No puedo generar solamente un impacto de un día para otro y desaparecer y no hacer que esa práctica sea sostenible en el tiempo, porque si no, no genera reputación, no genera confianza. Y es ahí a donde nosotros trabajamos, como seres humanos, porque los seres humanos somos quienes conformamos esas empresas, esos organismos públicos, esas organizaciones sociales. Digo, no me puedo desprender nunca de lo que yo hago como un ser humano dentro de estos contextos, porque como voy a actuar también me va a definir en las políticas que yo voy a llevar adelante, ¿no es cierto? Entonces, es muy fácil. Sustentabilidad, sostenibilidad, responsabilidad social, es todo lo mismo, siempre pensando en el triple impacto, en cómo yo voy a impactar en mi comunidad, en cómo yo voy a impactar en la economía, y en cómo yo también voy a impactar en el planeta, pensando en los otros dos ejes, ¿no es cierto? Bueno, de todo lo que dijiste, da para tirar como de la cuerda de distintos temas, pero me voy a encarar por un lado y después hablamos de otros. Eh, Quizá pensando en cómo se hacía en el futuro, yo tengo la impresión de que las empresas entendieron este tema de la responsabilidad social o sostenibilidad hace muchos años y enfocaron el tema de hacer caridad, digamos. Había una escuela en la esquina o un hospital en el barrio y las empresas decían, bueno, yo tengo algo de plata, tengo algún recurso, voy a ayudar. Y después eso fue evolucionando. ¿Qué, eh, si tuvieras que definir cómo es la sostenibilidad o la sustentabilidad ahora en las empresas, ¿cómo la definirías? Eh, Supongo que no es igual que hace 20 o 30 años y hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces, ¿qué aprendimos y cómo lo estamos haciendo ahora? Aprendimos que no somos entes de beneficencia, no podemos sostener en la filantropía una política que sea transversal a nuestra empresa y a nuestros negocios. Las empresas empezaron a entender que el apoyo económico en algún momento se termina porque no puede ser una fuente de proveer espacios económicos o fondos económicos solamente a una organización social, porque la empresa necesita generar también para poder brindar ese fondo económico para la educación, para el alimento, para la salud. Entonces se empezó a trabajar sobre políticas que son más transversales y además que están ligadas al negocio. Si yo soy una empresa de alimentos, tengo que poder trabajar una política de sustentabilidad que contribuya dentro del área de alimentos a organizaciones sociales
pero también pensándola a futuro, ¿no es cierto? Yo necesito poder educar, dejar capacidad instalada, transmitir un conocimiento y además también hacer responsable a esa organización social o a ese proveedor con quien yo voy a estar trabajando y de alguna forma hacerme aliada para que eso pueda ser sostenible en el tiempo y para que eso también me genere cierto reconocimiento, reputación, que genere confianza en la comunidad y que yo pueda fortalecer también esos espacios locales en donde estoy ubicado. Nosotros entendimos que de alguna manera nosotros acompañamos a las empresas en esta construcción, ¿no es cierto? En armar una política integral, que no solamente salga del área de recursos humanos, que no solamente sea por la necesidad de una persona interna de ayudar a una organización social y nos quedamos acá, porque en definitiva sabemos que la ayuda económica se termina, porque sí, porque se tiene que terminar, porque no podés estar sacando de un fondo bobo permanentemente plata para contribuir con una causa que si bien es una causa que es muy valiosa, también hay que poder ponderar a esa organización social para que se sostenga sola. Digo, y esto me pasa mucho desde mi espacio de comunicación. Vienen organizaciones sociales y me dicen, nosotros necesitamos plata para determinada cuestión. Bueno, busca la empresa que trabaje en educación para que genere fondos, para que de alguna manera vos puedas educar a tu espacio de desarrollo, a esos beneficiarios que vos necesitas ayudar. Entonces, empezamos a trabajar en la estrategia, tanto de las empresas que quieren abordar la temática de la educación porque trabajan en educación, porque necesitan promover emprendedores, porque necesitan dentro de su espacio de trabajo y dentro de su espacio de negocios promover el área emprendedora. Entonces vamos armando estrategias también con las organizaciones sociales y le decimos, si vos necesitas alimentos, no le vayas a pedir a una automotriz, porque no tiene para darte alimentos. Anda y busca la estrategia de encontrar ese aliado en temas de alimentos que después te pueda dar un plan nutricional, que te pueda acompañar en educar a los beneficiarios que vos necesitas y que además te enseñe a plantar a cultivar tu propio alimento para que no necesites siempre de esta empresa que te pueda proveer de un servicio o de un fondo económico que en algún momento, si se va esa empresa por alguna circunstancia, te quedas sin nada. Pato, mencionaste un par de veces el tema de la reputación, mientras ibas hablando de la sustentabilidad, de cómo al final eso contribuye a la reputación. ¿Puedes elaborar un poquito sobre ese tema? Es una cosa que toda persona que se dedica a la comunicación corporativa la tiene clara, pero quizá lo podés articular de una manera que se vea con más nitidez todavía. Mira, cuando nosotros nos ponemos a hablar con empresas sobre por qué generar una política de sustentabilidad, es porque en definitiva lo que nosotros les decimos es que si acá hay una convicción, la sustentabilidad genera reputación. ¿Por qué genera reputación? Porque yo ya tengo la conciencia abierta, yo como consumidor ya tengo la conciencia abierta. Ya hoy por hoy el movimiento de sustentabilidad, de cuidado ambiental, de consumo responsable, ya se está generando y se está moviendo de una manera extraordinaria. Nosotros vivimos en un mundo globalizado y las redes sociales hoy, por lo que vos hagas, te van a escrachar, por utilizar una palabra que todos conocemos. Ya lo estamos viendo y lo vimos en casos que son realmente, que nos hicieron estudiar mucho también cómo se manejan las políticas de sustentabilidad en Europa, en donde vos podés desarrollar una marca que puede llegar a tener mucho prestigio en cuestiones textiles, pero nadie antes se había dado cuenta de cómo esa marca estaba confeccionando su ropa en textiles, en talleres que eran talleres clandestinos o con personas que estaban trabajando de forma hacinada. Entonces, es ahí a donde se genera la reputación. En donde si yo te elijo a vos como empresa porque tenés una política de sustentabilidad transversal, porque sabés comunicar, porque tenés dentro de tu espacio de trabajo una oportunidad abierta para que se generen espacios de equidad en cuestiones de hombres y mujeres, porque trabajás con todos los colectivos sexuales, porque en definitiva vos tenés una conciencia sobre lo que es el consumo y generás tus productos o servicios a través de un consumo responsable en la utilización de energías o en el cambio de las energías en energías renovables, todo eso te lleva a que vos conformes o construyas una reputación pública para el adentro y para el afuera. Entonces ya no te van a empezar a elegir por el nombre o por el producto que en un momento puede ser bueno o puede dejar de ser bueno porque en definitiva hay alguien que está diciendo este producto no me dio resultado. No, ya te van a empezar a elegir porque sos una empresa que sos responsable.
ante tus colaboradores, ante tus consumidores, ante tus localidades de referencia, vos contribuís con la comunidad, trabajás en el triple impacto. Esto genera reputación. Porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿cómo puedo cuantificar esta cosa de me va a dar plata la sustentabilidad? Sí, claro, por supuesto, a la larga te va a dar plata. Porque en definitiva vas a poder incorporar un montón de políticas en donde vos en la concepción de la sustentabilidad ambiental ya vas a empezar a invertir de una manera diferente. Vas a empezar a incorporar acciones internas de una forma distinta, que te dicen que cuidar el ambiente es no solamente amoroso para el planeta, sino que también te devuelve eso en una inversión que vos terminás amortizando a largo plazo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las energías renovables, la reutilización, la no impresión, todas estas cuestiones, la verdad es que a futuro te generan una rentabilidad, o mejor dicho, un recupero de esa inversión de una manera considerable. Hoy hay casos que te lo pueden demostrar. Y en cuestiones que están relacionadas con los consumidores y con los colaboradores internos, genera reputación. Hoy sabés, Juan, que las nuevas generaciones, cuando se sientan en una entrevista de trabajo dentro del área de recursos humanos, te preguntan cuál es el propósito de la marca. Porque si bien hay mucha necesidad de trabajo y hay mucha necesidad de poder acceder a ese puesto de trabajo, la verdad es que hoy por hoy las empresas que mejor posicionadas están para trabajar dentro del mundo de los millennials o de los centennials o hasta inclusive de la generación Z, son estas empresas que te generan bienestar y que además generan bienestar en el consumidor. Entonces, es desde ahí desde donde se genera reputación. Gran tema, y ahí te quería llevar también. ¿Cómo estás viendo la diversa percepción que hay del tema en las distintas generaciones? Tengo la impresión, lo que acabas de decir, en los más jóvenes hay una exigencia de un propósito. ¿Cuál es el proceso para una empresa para, si no tiene explícito su propósito, definirlo y tenerlo, incorporarlo y que sea genuino y no puro maquillaje? Gracias por esta pregunta. Es trabajar puertas para adentro, Juan. Es empezar a hacer un relevamiento, una evaluación. Es abrir la conciencia sobre lo que verdaderamente se quiere con el negocio y voy a reiterar, en forma transversal. Digo, acá no puede haber espacios o áreas bifurcadas. Se tiene que trabajar de una manera bien vinculada, en equipo, en donde se pueda definir el propósito. Desde el área de finanzas, hasta el área de compliance, hasta el área de recursos humanos, hasta el área operativa, digo, el área de sistemas, todos tienen que tener una coincidencia dentro de lo que es el propósito. Y ahí el gran referente tiene que ser el líder, el que lleve adelante esta necesidad de definir el propósito, para que a partir de ahí, puertas para adentro y recién después puertas para afuera, evaluar una política de responsabilidad social, de sustentabilidad o de sostenibilidad, de la manera que quiera llamarla. Pero en definitiva lo que hay que empezar a trabajar es internamente. Es cómo querés vos. Yo trabajo mucho en el tema de marca personal, ¿no? Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dice que tu marca personal es lo que vos querés que diga la gente cuando vos no estás en ese momento y en ese lugar. Entonces esto también les propongo a las empresas o a los directores o a aquellos que tienen poder de decisión dentro de la marca. Digo, ¿cómo querés que definan tu marca cuando vos no estás? ¿Cómo querés que recomienden tu marca? ¿Cuál querés que sea esa descripción? Y es ahí donde hay que empezar a trabajar. Mira, tuve oportunidad esta misma semana, de conversar con un director de recursos humanos que me estaba pidiendo un servicio. Me dice, mira, nosotros tenemos acá la particularidad de que nuestro CEO tiene separada la emoción del negocio. Error. Hoy los jóvenes, y los jóvenes nos llevan también a nosotros mismos a meter la emoción también dentro del negocio. Porque a mí me tiene que movilizar internamente, trabajar en una marca que tenga un propósito, que a mí verdaderamente me motive y que me dé orgullo de decir, trabajo acá. Y esta marca está cuidando el planeta de esta manera, cuidando a los seres de esta otra y cuidando la economía desde este lugar. ¿Por qué estamos hablando de economías colaborativas? Estamos hablando de triple impacto, estamos hablando de economía circular. Todo vuelve al centro. Digo, acá nadie está en el centro de ningún lado, somos todos uno.
Entonces no podés tener separada la emoción, porque vos cuando pones la emoción en juego, ahí es en donde vos querés que, ¿cómo querés que definan tu empresa? ¿Cómo se la querés que la definan a tus hijos? Que son las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, si me decís que el negocio está separado de eso, y la verdad es que para mí estás equivocado, porque ¿qué va a traccionar que vos vendas? La emoción, porque también la compra es emocional. Además, por lo que te oigo, y es tal cual, es de sentido común, el engagement que logres con los distintos públicos tiene un componente emocional. Los empleados, los potenciales empleados, los clientes, hay una situación transaccional con la empresa, pero también emocional, de cierta vinculación que va más allá de lo meramente transaccional. Cuando pensamos en estas exigencias que hay hacia las empresas, que son cada vez mayores, ¿no? En este sentido, ¿cómo ves el impacto de la pandemia? ¿Aumentaron las exigencias hacia las empresas? ¿Se atenuaron? ¿Hay más expectativas respecto del Estado? ¿Cómo estás viendo que impacta este gran hecho que está sucediendo en lo que venís contando? Mira, lo que yo noté es que hubo una alianza muy fuerte que se hizo entre el privado y el Estado y las organizaciones sociales. Creo que dentro de la primera instancia de la pandemia fue como una necesidad de ponerse todos al servicio de los más necesitados y de la situación misma. Acá la verdad es que siento como que tengo que destacar esto de que los egos quedaron de lado y que las empresas se unieron de la manera que pudieron y que encontraron, la forma en que encontraron para poder resolver o por lo menos tratar de resolver una situación que no se sabía para dónde se tenía que salir a correr. Lo que sí se necesitaba eran fondos, eran materiales, eran servicios. Y nosotros desde Innovar Sustentabilidad estuvimos siguiendo bastante todas estas acciones porque tuvimos que salir a contar, o por lo pronto nuestro propósito era salir a contar la parte positiva, porque ya sabíamos que estaba todo mal, ya sabíamos todos los casos que había, cómo se venía de Europa, qué pasaba en Estados Unidos, el desastre de Brasil, cómo nos estaba rodeando todo esto, y nosotros necesitamos enfocar en qué es lo que se estaba haciendo bien o cuáles eran las alianzas que se estaban generando para poder salir a enfrentar una situación con características que eran irreconocibles para todos, porque no teníamos idea de lo que estábamos viviendo. En el pasar de estos meses, nos dimos cuenta que habían sectores de la industria, sectores de distintas empresas que la estaban pasando bastante mal y otros que estaban creciendo de una manera exacerbada. Y ahí fue en donde yo me di cuenta de cómo cada uno se fue reinventando al paso, ¿no? De cómo cada empresa también fue adaptándose y adoptando nuevas herramientas para poder seguir generando trabajo. Más allá de que hay un área que es el área emprendedora, comerciante, y la verdad es que ahí podemos hacer un stop y decir, hay un sector de la sociedad que hoy por hoy no se está pudiendo reactivar. Lo que yo sí sé es que, en definitiva, a ver, el gobierno o la respuesta pública ante esto va a tener que ser muy responsable, porque hay sectores que van a necesitar muchísimo más cuidado, mucho más fortaleza, mucho más inyección en cuestiones de inversión económica, y hay otras que van a poder quizás sostener algunas áreas, como áreas de logística, como hoy por hoy todo lo que es el e-commerce ha crecido muchísimo, el impulso en startup de estos sectores ha sido impresionante. Entonces, de hecho, estoy participando de una red emprendedora, de una capacitación, una red emprendedora de más de 300 emprendedores de Latinoamérica que dijeron, viramos a la virtualidad y eso nos potenció. Entonces, lo que yo digo es, el que se pudo reinventar se va a poder sostener. El que se pudo aliar a otros también se va a poder sostener y va a poder generar justamente esta fortaleza de la construcción de una nueva mirada en temas de negocios en forma colectiva. Y te lo digo, desde el área de emprendedores como desde el área de las grandes empresas que se aliaron a organizaciones sociales y se potenciaron, y potenciaron a las organizaciones sociales dentro de este contexto. Y eso lo veo muy beneficioso. Pato, y siguiendo con este contexto particular que es el del COVID, hay empresas que, me parece que con buena voluntad, y algunas lo hicieron además muy bien,
salieron a comunicar públicamente mensajes más de salud pública, digamos, del tipo quédate en casa, lavate las manos, sé responsable, ese tipo de mensajes. Y son mensajes que habitualmente no estaban en boca de una empresa, podría haber sido del Ministerio de Salud, del gobierno en general, pero no de una empresa. ¿Cómo ves esa especie de avance de las empresas sobre un tipo de mensajes que no le eran propios y cómo se está dando eso? Lo veo como una necesidad, Juan. ¿Viste? Cuando vos necesitas salir a apagar el fuego y no preguntás a ver cómo lo tenés que hacer, salís con tu propia estrategia. La verdad es que lo que yo vi es que las empresas internamente hasta tuvieron esta necesidad de decírselo a sus propios colaboradores. Quédate en casa, no necesitas venir a trabajar. Lavate las manos, fíjate cuando vas al supermercado cómo tenés que hacer la limpieza. O sea, reforzaron el mensaje que desde el área pública salieron a dar, un poco tomando los tips, por supuesto, del organismo de salud público, y por otro lado también haciendo conscientes a sus propios colaboradores. Yo creo que fue como una necesidad que tuvieron todas y que en definitiva también tuvimos nosotros de recibir esa información, que en principio no sabíamos si estaba bien, que tuvimos que ir a corroborar, que tuvimos que ir a hablar con especialistas, porque a nosotros nos pasó desde el medio mismo, ¿no es cierto? Que también tomamos eso, ¿no es cierto? Y armamos flyers para las redes sociales, y digo, si todos nos tenemos que cuidar, salgamos todos a hacer concientización y a prevenir algo que no queríamos que suceda. Entonces yo creo que si bien las empresas capaz que adoptaron un rol que desde el área privada no les corresponde, me parece que lo hicieron también con una necesidad de difusión interna para sus propios colaboradores, y así también salió en lo público, en lo externo, en la comunicación externa. Pero hubo una gran necesidad de decirle a los colaboradores, quédense en sus casas. Porque esto también lo sé de propuestas que vengo desarrollando en temas de comunicación interna, y es de escuchar la necesidad que tienen hoy los líderes de determinados sectores, que me dicen, necesitamos que se queden en casa, pero que se queden bien, que se queden tranquilos, no queremos que el pánico los aturda, queremos que trabajen, queremos que en definitiva trabajen contentos. ¿Cuál es el mensaje que le tenemos que dar? ¿El mensaje tiene que ser una emergencia, es salir a lavarse las manos todo el tiempo? ¿O cómo le tenemos que comunicar esto? Y ahí fuimos construyendo una comunicación que dentro de este contexto fue una comunicación más contenedora. Esa es la palabra. De salir a contener a quien tampoco tenía la información, que de un día para otro se le había cerrado su puesto de trabajo y le habían dicho quédate en tu casa. Y con esta incertidumbre me quedo en mi casa, pero que mi puesto de trabajo sigue, vuelvo después a la oficina con la seguridad de que estoy en el mismo lugar, me van a echar porque la empresa no lo va a poder sostener todo esto. Entonces también desde ese lugar empezar a dar cierta tranquilidad con esto de cuídate que nosotros te cuidamos el puesto de trabajo. Y pensando en el futuro, ¿no? en lo que viene en los próximos años, está bastante instalado en algunos ámbitos el tema de la agenda de la ONU para el 2030, el pacto global, etc. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Sirve como un norte? ¿Es algo que estamos ejecutando? ¿Es una utopía? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que siento como que es un norte, como vos decís, ¿no es cierto? Es necesario, era necesario, y la verdad es que estas conversaciones entre diferentes situaciones que viven los diferentes firmantes de este pacto, es importante sobre la concientización de lo que está viviendo cada uno, pero la verdad es que es un aspiracional. Por el trabajo que vienen haciendo las empresas con respecto a cada uno de los ODS, lo que yo siento es que hay un nivel de aspiración muy grande y que muchas veces hay que poner los pies sobre la tierra y hay que empezar a pensar, en principio, que una empresa no puede abordar los 17 ODS, que tiene que ser consciente a la hora de elegir el ODS con el que trabajar, que todos podemos ser parte del ODS 17, que es el ODS de las alianzas, de trabajar de forma colaborativa, pero que capaz que hay empresas que pueden enfocarse más en algún ODS que esté relacionado con la educación, abrir oportunidad de trabajo, trabajar sobre las minorías, abrir oportunidades para que las mujeres tengan equidad y oportunidad de poder hasta inclusive trabajar en cuestiones que están relacionadas con el género. Digo, pero ser consciente de que cada uno lo puede hacer desde el lugar en donde puede tomar la determinación de decir, bueno, yo trabajo sobre esto.
porque la verdad es que es sobre este donde puedo generar bien el impacto. No puedo trabajar sobre 5. Puedo tocar 5 porque dentro de los pilares que yo llevo adelante en temas de sustentabilidad, bueno, toco educación, pero yo me necesito enfocar en este. Ahora no nos podemos hacer los tontos, y esto quiero que quede bien claro. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que nosotros tenemos que poder alcanzar. Que estemos retrasados o que nos atraviese una pandemia y que tengamos que reformular un montón de cosas internamente, porque la pandemia hizo esto, que muchas empresas tuviesen que reformularse internamente sobre su propósito, sobre sus líneas de trabajo, sobre sus prioridades y también sobre sus políticas de responsabilidad social. Ahora todos tenemos que abordar la temática de salud, porque seguramente en algún punto nos atravesó. Entonces, esta reformulación es la sustentabilidad misma, Juan. Es lo que yo digo que nosotros vamos generando al paso. No podemos decir que tenemos todo sabido. En principio hablamos de filantropía, después hablamos de responsabilidad social, después hablamos de sustentabilidad, sostenibilidad. Empezamos a armar un concepto más 360, más contundente, más conforme. Bueno, esto es en el paso a paso. Yo te puedo decir que la verdad es que si nosotros trabajamos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y hay una empresa que está trabajando sobre el objetivo que está relacionado sobre equidad de género y comunica mal, no está pudiendo hacerlo bien ese trabajo. Porque ya tiene una agencia de publicidad que no está entendiendo que están trabajando sobre un tema que es primordial para la política de sustentabilidad de la empresa. Entonces, es desde ahí en donde nos tenemos que poder parar frente a los ODS, siendo conscientes y también siendo responsables de que yo estoy trabajando desde todas las aristas de mi negocio. Por eso te digo, es aspiracional. Está bueno que tengamos ese norte, que vayamos para ese lado, que veamos qué es lo que pasa mundialmente también, porque digo, no estamos dentro de una cajita. Hay muchas empresas que están acá que tienen sus casas matrices en Europa y que la verdad es que la realidad es completamente distinta y lo que yo siempre digo es, bueno, a vos te bajan esta línea de trabajo, tenés que trabajar sobre esta política, pero estás en Argentina. El contexto, la economía, la inestabilidad, la idiosincrasia, todo lo que pasa dentro del mundo social, las organizaciones sociales. ¿Vos cómo le vas a decir a un CEO que trabaja en una economía estable que acá tus productos cambian en forma permanente de precio? Digo, es ahí a donde también tenemos que poner el foco, ¿no? No podemos olvidarnos del negocio, pero dentro del negocio tenemos que poder sortear esta ola de sustentabilidad, que si vos no tenés una política de sustentabilidad, quedaste afuera. Ya hoy no hay empresa, ni emprendimiento, ni pyme que no se piense con una pequeña política de sustentabilidad. Y digo pequeña porque se empieza de los más chiquitos. Digo, vos no tenés que ser sustentable porque tenés el reporte bajo los lineamientos green. No, pará, antes de llegar a eso, hacé una evaluación interna y fíjate verdaderamente qué es lo que estás haciendo. Porque quizás hay muchas cosas que hoy por hoy estás haciendo que están llegando hasta inclusive a tocar estos objetivos de desarrollo sostenible y no lo estás pudiendo ver porque no cambiaste tu cabeza. Y mira, para ir cerrando, te quería consultar sobre esto. Va cambiando la sensibilidad con los años, como decís, esto se va haciendo con el tiempo y pasamos de la filantropía a la responsabilidad social, de ahí a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, porque van cambiando las expectativas de la gente. Cuando hablamos de valores, que son los que al final traccionan y hacen que la gente exija a las empresas esto, quizá el primero que me sale pensar es el de la transparencia, pero te quería preguntar un poco más a vos, que tenés estudiado el tema, ¿qué valores son esos que están traccionando y están haciendo que las empresas tengan que no quedarse atrás en esto? Bueno, la verdad es que con respecto a esto, sí, por supuesto, la transparencia, la honestidad, cuestiones que están relacionadas con reputación, todo lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad, porque la verdad es que hoy estos valores están bien impuestos dentro de las empresas, ¿no? No se puede trabajar en una empresa que no respete la diversidad, que no respete el género, pero cuando hablamos de género, no solamente hablamos de violencia de género, sino que hablamos de abrir oportunidad para que la mujer muestre su capacidad y pueda llegar a un espacio de determinación.
Y en eso hay mucho trabajo por hacer todavía, pero ya hay quienes están tomando la punta. Pero también tenemos que poder hablar de diversidad sexual. Hoy tenemos que entender que estamos en una comunidad, insertos en una comunidad que ya no tiene pruritos ni prejuicios de hablar de temas sexuales, y las empresas también tienen que ayornarse. Entonces ahí tenemos un valor fundamental que es el respeto, que yo creo que viene de la transparencia a la honestidad al respeto, pero todo tiene que ver con todo. Vuelvo al comienzo, ¿no es cierto? Fíjate cómo todo va llevando a un estado de coherencia. El respeto por la diversidad, el respeto por la naturaleza, el tratar de trabajar acortando la brecha económica, tecnológica, educativa, de accesibilidad. Digo, eso también es importante. La empresa tiene una misión como ente de la sociedad. La empresa tiene una misión y esa misión tiene que coincidir con el core de su negocio, tiene que coincidir con el negocio mismo, tiene que estar alineado. Digo, a mí me parece que nosotros tenemos que poder entender que todos estos valores tienen que estar justo en el centro del negocio de la empresa para que de alguna manera el colaborador, el consumidor, el que está gestando, el que está gestionando todo el trabajo que se viene haciendo, pueda ir concatenando un valor con otro. Transparencia, respeto por la naturaleza, equidad, educación, todas esas cuestiones que tienen que ver con un estado de coherencia humana, porque no terminamos de salir del ser en ningún momento. Digo, yo quiero que mis hijos trabajen en una empresa que les dé oportunidad, de crecimiento, que les dé oportunidad económica, pero que además tenga un propósito, que les dé oportunidad también conocimiento y de cómo internamente trabaja esa empresa para el cuidado de los otros, para el cuidado de la comunidad y para el cuidado de la naturaleza. Este es el llamado triple impacto. El triple impacto es el valor fundamental, es el respeto que tengo por la comunidad donde trabajo, es el respeto que tengo por la naturaleza y es el respeto por la equidad económica también. Ya no hay más uno que se salve. Ya tenemos que poder salvarnos todos porque no va a existir esa posibilidad. No hay uno, porque si hay uno solo nos hundimos todos. Ese con nosotros. Muchísimas gracias, Pato. Muchísimas gracias y esperamos poder hablar más adelante de nuevo. Cómo no, encantada. Gracias.